Desde hace unos días, especialmente, pero ya hace por lo menos mes y medio, corre el rumor por las fuentes habituales de un MacBook realmente barato, un ordenador portátil de Apple de entrada de gama a un precio de entre 600 y 700 euros. Te lo cuento. Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Porque 600 o 700 euros sería una entrada de gama nunca vista en ordenadores portátiles de Apple. Es más, prácticamente en ordenadores de Apple. Estamos hablando de que los Mac Mini M4, que yo he recomendado tantísimas veces, se pueden encontrar alguna vez a precios de medio derribo, a 500 y pico euros en Amazon. Seguramente la semana que viene en el Black Friday lo vamos a encontrar. Esto nos hace mirar un poco hacia atrás y pensar en aquellas épocas en las que ha habido distintas gamas de MacBooks, ahora también las tenemos, pero han ido cambiándose posiciones. El MacBook Air pasó de originalmente ser el ordenador carísimo de Apple, yo lo recuerdo, a más de 1.800 euros en el año 2007-2008. Aquello era un dineral y solo los ricos prácticamente podían acceder a él. Era aquel ordenador súper fino, muy portátil en una década de los primeros 2000 en la que estábamos habituados a ordenadores realmente muy gruesos, muy pesados y difíciles de transportar. Es el que yo me llevé, por ejemplo, a mi año universitario fuera de España. Es el que el otro día, rememorando y volviendo a ver, haciendo una revisión de la serie Bones en casa, en familia, y veíamos que en un episodio de allá por el año 2006, calculo que sería del inicio de los primeros, de la primera temporada, aparecía la doctora Temperance Brennan en una misión fuera de su lugar habitual de trabajo, abría su ordenador, era una serie en su momento muy tecnológica y no ha envejecido mal, ciertamente, pero aquel ordenador cantaba la traviata, como los teléfonos móviles, por supuesto, que utilizan los protagonistas. Bueno, pues todo esto nos hace pensar en que este posible MacBook iría a la gama de entrada, a la básica, como aquel MacBook Air original fue pasando poco a poco, se fue quedando anclado prácticamente, no renovado durante años, e iba bajando posiciones en la gama de portátiles hasta convertirse en el portátil de entrada de gama que yo me compré en el año 2017. Un portátil que ciertamente tenía características bastante peores que sus hermanos mayores, los MacBook Pro, pero que a mí me servía, era suficiente, y ahora lo meteré también en la ecuación para contarte por qué creo que sería yo también un posible candidato a renovar con este ordenador barato de Apple. Para que pongamos sobre la mesa y nos situemos en cuanto a precios también, hoy mismo he visto en Amazon.es un MacBook Air M4 por 899 euros. Es un gran precio, es un ordenador excelso. Para muchísimos años, en casa ha entrado uno no hace demasiado tiempo, y ahora mismo probablemente es la mejor compra en relación calidad-precio en ordenadores Mac, más allá de los Mac Minis, que, como decíamos, a veces encontramos muy rebajados de precio. Seguramente la semana que viene, en el Black Friday de Amazon, podremos encontrar grandes ofertas en Mac Mini, como ahora mismo lo tienes ya en Amazon.es a 899 euros. Te dejo el enlace en las notas del programa. El otro día, como este guión yo ya lo tenía medio pensado hace, yo creo que por lo menos mes y medio, porque este rumor ya viene de hace varias semanas, aunque haya revivido en la última semana y media especialmente. Estuve en la FNAC hace algunos meses ya, iba de paso por Zaragoza, estaba en el centro comercial Puerto Venecia, en el que hay también una Apple Store, y tenían sobre una mesa, nada más entrar a la tienda, unos cuantos MacBook de otras épocas recientes. Eran MacBooks viejos en cuanto a los modelos, no eran los actuales, estaban descatalogados a precios que rondaban los 850 euros en modelos M2,
con 8 GB de RAM, perfectamente válidos para las tareas de la mayor parte que vosotros que me estáis escuchando, yo mismo, hacemos cada día. Redactar textos, como el guión de este podcast, editar audio, como el que estás escuchando, vídeos a 1080, 4K, aun si no tienen 25, 30, 40 pistas y efectos complejísimos. Es decir, lo que solemos hacer los que no somos editores profesionales de vídeo para producciones de cierta entidad. Puedes hacer maravillas con este tipo de ordenadores. ¿Y si Apple te ofreciera un MacBook nuevo con la experiencia de compra de la Apple Store, la calidad del empaquetado habitual de Apple, esa experiencia de abrir el paquete en tu casa? Seguramente estás pensando, pero qué chorrada el tema de los paquetes. Bueno, tiene su liturgia y a mí me gusta cuando compramos esos productos de ciertas compañías que cuidan los detalles desde el primer momento. Creo que es una más de las fases en las que nos ganan como clientes. Y aunque no sea lo más importante, aquí también lo tendrías. También tendrías, por supuesto, seguramente una carcasa de buena calidad, ya sea en un aluminio barato, pero con presencia, o en un plástico con distintas opciones de colores. Poco pesado, es una de las ventajas del plástico, y un acabado general, pues made in Apple, como estamos habituados en sus productos. Y si tuviera un precio que estuviera, como decíamos, entre 600 y 700 euros, 650, por ejemplo. Para muchos, la simple experiencia de comprar un producto nuevo de Apple, actual, que todavía tiene un gran recorrido por delante, ya valdría la pena. Incluso haciendo alguna renuncia, porque es evidente que este ordenador conllevará y traerá determinadas renuncias a las que, bueno, pues tendremos que decir que sí para pagar menos por un portátil de gama baja, pero con mucha proyección de futuro, como ahora veremos. En cuanto a si es gama baja o no, pues tendrás que establecerlo tú mismo. Evidentemente, todo va a depender de qué vas a hacer con el ordenador, como hemos dicho tantas veces, cuáles son tus expectativas y qué uso real vas a hacer de ese portátil. Pero cuando digo real, me gustaría que estuvieses pensando en lo que ahora mismo haces con tu ordenador, en lo que haces en el día a día. ¿Cuántas veces compramos por características? Y compramos una cámara superior cuando sabemos que el modelo inferior nos permite ahorrar 300, 400, 500, 600 euros en alguna ocasión y que la vamos a disfrutar exactamente igual, porque tú no vas a acabar grabando en no sé qué códec profesional para luego editar los colores, porque no lo has hecho nunca jamás. Pero a ti te parece que lo vas a hacer. Como cuando compramos el iPhone 17 Pro, el otro día tenía un compañero a mi lado que había cambiado de teléfono por un iPhone 13 mini por un 17 Pro, estaba encantado de la vida, por supuesto, con ese salto, y yo le decía que había podido conseguir mi iPhone 17 básico, con 256 GB de RAM, y que estaba la mar de contento después de venir de un 13 Pro. Las pequeñas diferencias que hay más allá de la tercera cámara, que eso es otro debate, de proceso para poder grabar con tal códec que solo el 17 Pro te lo permite, seguramente capado por software por Apple. Mira, es que no lo he hecho nunca con mi 13 Pro, en 4 años. Seguramente no lo voy a hacer tampoco con mi 17. Y por tanto yo estoy encantado habiéndome ahorrado cientos de euros en un iPhone 17 para luego poder, bueno, pues comprar, pagar otras cosas, hacer frente a la economía familiar. Ese dinero es un ahorro que en este programa llevamos en el ADN. Gástate el dinero en lo que quieras, es otra frase que repetimos en muchos episodios, pero gástalo con cabeza. Bueno, pues yo que he hecho ese salto del 13 Pro al 17, ahora analizo un poco esta situación con el portátil barato de Apple. Esa base del rumor es que Apple planea meter un chip de iPhone en este ordenador del que estamos hablando, como cerebro principal. Así que podemos imaginar un A18 Pro del año pasado o un A19 Pro, el último y más potente chip de iPhone, un chip cuya potencia desaprovecha la gran mayoría de usuarios de iPhone. Mi compañero tiene un A19 Pro, yo tengo un A19 en mi iPhone 17. Estoy absolutamente convencido de que él no va a sacar partido a los núcleos extra que tiene, por ejemplo, ese iPhone 17 Pro respecto a mi iPhone 17. Pero totalmente convencido. O sea, es que me juego el 100%, todas las monedas que tenga.
Yo mismo he cambiado, como te decía, de un 13 Pro a un 17. Te aseguro que no he exprimido la potencia de aquel chip de hace 4 años, porque han pasado 4 años. El último iPhone lleva, como decíamos, ese A19 Pro y es un chip con una enorme capacidad que normalmente, teniendo en cuenta su uso, que es meterlo en un dispositivo portátil que llevamos todo el día en el bolsillo, pues lo utilizamos fundamentalmente para sentirlo más rápido. Para que todo el sistema de cámaras, procesamiento de imágenes casi mágico, invisible para el usuario, con todo ese machine learning que hay detrás, los procesamientos fotográficos, funcione bien. Para favorecer la vida de la batería, por supuesto. Aquí tenemos un dato importante y real, gracias a la eficiencia cada vez más refinada, cada vez más sofisticada de la tecnología de miniaturización. Y, por supuesto, puedes editar vídeo, puedes grabar en códecs, como decíamos, profesionales, hacer fotografías en RAW, grabar un podcast, realizar procesos complejos, simultáneos, como siempre has hecho con tu ordenador de sobremesa o portátil. Eso es evidente, puedes hacer todo eso. Y el paso de este procesador normalmente desaprovechado, infrautilizado en tu teléfono a un portátil, tiene todo el sentido. Porque la estrategia de Apple puede ser redonda. Imagina, Apple fabrica millones y millones de chips para los iPhone de temporada, por lo que podemos pensar que la economía de escala provoca que sea más que beneficioso para esta compañía usar excedentes, o pensemos en chips del modelo del iPhone del año anterior, un teléfono que se suele dejar a la venta normalmente a precios algo más económicos. Pues así podemos darle otro uso a más y más chips, que quizá de otra forma incluso acabasen no siendo vendidos o utilizados. Es complejo, la verdad, imaginar cómo funciona cadenas de stock, de montaje, de fabricación en una empresa tan enorme, tan absolutamente gigante como Apple. Yo ahora mismo seguramente estoy diciendo incluso alguna barbaridad si alguno de vosotros conoce al detalle cómo funciona este proceso. Pero con un poquito de esfuerzo y sentido común se puede ver que la jugada está muy bien pensada. Un chip de la serie A de iPhone puede ser tan potente como un chip de ordenador de la serie M de hace unos años. Más que suficiente para muchos usuarios comunes que quieren tener un Mac, que desean, por ejemplo, cerrar el círculo de su ecosistema Apple, al que a menudo, seguramente también alrededor de ti te pasa, al que a menudo le falta un ordenador. Yo conozco muchos que tienen iPhone, que tienen iPad, pero incluso que tienen Apple Watch, pero no Mac. Siguen teniendo su ordenador con Windows, o han dejado de gastar prácticamente su ordenador con Windows que sigue en casa. Esta serie A es más pequeña que la serie M, porque quizá te estás planteando por qué Apple no decide sencillamente rescatar del baúl de los recuerdos el procesador M1 y volver a lanzarlo en un ordenador barato. Primero porque M1 suena antiguo y A19 Pro suena a lo último, aunque sea en iPhone. Creo que eso es casi lo más importante. Segundo porque además gana espacio. Los procesadores de la serie A son más pequeños, bastante más pequeños en muchos casos. Mejora probablemente esto los sistemas de refrigeración pasiva porque tienes más sitio para conductos, para separar componentes. Puede aumentar la batería, por supuesto, porque hay una mayor eficiencia, mucho mayor eficiente el chip A19 Pro que un chip M1 de su momento, que ya era muy eficiente, ya lo es. La serie M ha proporcionado a los MacBook en general una vida útil de la batería y una vida durante el día muchísimo mayor que los que los MacBook con Intel. Y te decía al principio que yo mismo podría ser un cliente potencial de este MacBook barato y podría plantearme si vale la pena lanzarme a por uno llegado el momento. Quizá no demasiado lejos en el tiempo. No este año, desde luego. Porque, como ya te conté en un episodio ya hace bastante tiempo de Fantástica Tecnológica, recuperé mi MacBook Air de 2017 con una pantalla con una resolución pues bastante pequeñita, en 16:9, si no recuerdo mal, o 16:10, creo que es la proporción. Seguramente este MacBook nuevo llevaría una pantalla bastante peor que los MacBook Air,
pero con una muy buena resolución. Desde luego no nos vamos a ir a tiempos remotos como mi MacBook Air del 17, que tiene una pantalla realmente mala si la comparamos con la actualidad, pero bueno, útil perfectamente. Yo ahora mismo estoy utilizando, además más que nunca, mi MacBook Air de 2017 con Ubuntu instalado, actualizado a la última. Escribo textos, grabo y edito audio. Podría perfectamente editar este audio que estoy grabando en casa con el Mac Mini en el estudio, con mi Rodecaster Duo. Es verdad que es mi set preparado y el que tengo siempre dispuesto, pero podría llevarme ahora este archivo a mi MacBook Air del 17 y con Ubuntu y poder perfectamente editar el audio. Uso herramientas de inteligencia artificial, Gemini Pro últimamente en especial, ya te contaré qué tal y por qué. He pasado de ChatGPT Plus a Gemini Pro. Funciona genial. Es un ordenador que tiene solo 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM de aquel entonces, mucho más lenta que ahora, muchísimo más, pero años luz. Imagina lo que sería para mí pasar a este futuro MacBook barato. Seguramente sería un salto cuántico en mi caso. Lo único que quizá me ha gustado menos es que parece que este MacBook barato vendría para ahorrar costes, evidentemente para Apple, con los clásicos, y lo digo por el tiempo que Apple los mantuvo hasta hace pocos meses y durante muchos años, ahora nos parece que hace muchísimo tiempo que Apple ya pasó a 16 GB de RAM. No señor, hace solo unos meses, y estuvo años y años y años racaneando y ahorrándose un montón de dinero para no ponernos los 16 GB de RAM de base. Aunque seguiría siendo compatible con Apple Intelligence, capaz de lo que ya hemos listado hace un ratito en el episodio, no parece que sea la mejor de las noticias. Creo que por la cantidad de ordenadores, de memorias, de que vende, que compra también Apple a terceros para poner en sus dispositivos, creo que valdría la pena plantear los 16 GB. Igual existe como opción y puedes subirlo y gastarte un poquito más. Igual en ese caso ya no te vas a comprar este MacBook, sino que pasas al MacBook Air al siguiente nivel, porque prácticamente estás ya en ese rango de precios. No esperes más de 256 GB de SSD, claro, eso era evidente, lo sabíamos. Eso era de esperar y es suficiente, siempre que tengamos puertos para conectar almacenamiento, aunque otra limitación parece que puede ser la velocidad de esos puertos USB-C. Probablemente más lentos, más baratos para Apple a la hora de fabricarlos y meterlos en estos dispositivos es la diferencia que ha establecido también entre los iPhone 17 Pro y iPhone 17. El puerto USB-C de mi iPhone es lento, muchísimo más lento que el puerto USB-C de un iPhone 17 Pro. A mí me da igual por el uso que hago del dispositivo, pero quizá en este caso si conectamos un SSD externo porque nos quedamos sin almacenamiento se notaría mucho esa limitación. Bueno, mientras no vayas a editar vídeo directamente desde el SSD, pues quizá no pase nada, y no pase a mayores este problema. Pero creo que hemos de ser conscientes de que vamos a tener una limitación de espacio. Y aquí es donde hay que plantearse para qué voy a utilizar el dispositivo. Voy a guardar decenas y decenas y decenas y decenas de fotos en RAW, de vídeos en 8K. Evidentemente los 256 GB se me van a quedar cortos. Los 8 GB de RAM se me van a quedar cortísimos cuando edite mis vídeos con 27 pistas distintas. No es ese el objetivo. Apple es rácana habitualmente con la incorporación de ampliaciones. No valdrá la pena seguramente comprarnos nada que no sea el modelo base. Y es normal también que la compañía diferencie estos equipos de los MacBook Air para que, igual que pasa en otras gamas dentro de los productos de Apple, tú te plantees que por un poquito más, pasa con el iPhone también, con ciertos iPads, pues obtienes la gama superior. Y además vas a ser mejor porque vas a ser Pro, vas a ser Plus, vas a ser Air y además te durará más tiempo. O no, porque ese es el juego, esa es la decisión. Con un procesador de iPhone como el que hemos descrito estaríamos hablando de la potencia de entre un M1 y un M2. Nada mal. Mi Mac Mini, ordenador principal, el que tengo aquí, es un Mac Mini con M2 y me va a durar mucho tiempo. Nos encanta la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Así que la llegada de una opción económica al universo elitista de los ordenadores de Apple siempre es una buena noticia.
Pues estamos llegando ya al final de este episodio 65 de Fantástica Tecnológica, un lunes más o un domingo más, depende de la semana. Estamos recuperando el ritmo de podcast semanal y espero que lo pueda mantener durante las próximas semanas, porque me encanta grabarlo, me encanta volver a encontrarme con vosotros. Y recordad, mujeres, hombres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. @Fantastec en Threads, Instagram o Blue Sky. Contacto @fantastec.com y fantastec.com para contactar, escuchar el programa directamente desde la web y nuevos proyectos. Por favor, déjanos algo, déjanos un mensaje, déjanos una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify. No hace falta que escribas, sencillamente pincha en las 5 estrellas y ya me haces feliz. No me hace falta más estas semanas. Agradezco mucho al último de las personas que ha contactado con nosotros por redes sociales, en este caso en Threads, que es la que habitualmente utilizo más y que volvió a sacar a pasear este tema en un mensaje directo del MacBook barato, y yo aproveché para darle mi opinión y recuperar este guión que tenía medio escrito desde hace mes y medio aproximadamente. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Un saludo. I know you. I'll love you the best I can. Just let me hold your hand. Wherever I go, you are my home. So just let me hold your